Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente para mí es más que un honor estar en esta ciudad. Esta es la ciudad donde yo me crié de chiquito. Cuando Estelí, casi todas las calles eran de tierra y pedregosas, todavía hay bastante, pero también la ciudad crece muy rápido. Cuando solamente había una discoteca, que me imagino que ustedes no conocieron, se llamaba Traxic, ahí es donde moríamos todos, pues. Y el día de hoy regresar a mi ciudad y contarles un poco sobre la historia de Moro Potente. Es interesante porque, bien dijo la maestra de ceremonia, yo no estudié para ser empresario, ¿verdad? Y de hecho cuando estudié en Lunán León, la manera que yo tenía de ver a la empresa, siempre lo digo sin pena, eran como los enemigos, ¿verdad? De nosotros, porque hace 20 años, perdón, 15 años, no estoy tan viejo, por cierto, ese comentario que estaban hablando de los viejos, escuchaba al ingeniero Modesto Armijo decir algo muy cierto y lo quiero compartir. Dice que el verdadero viejo es aquel que deja de sentir placer por lo que hace, deja de sentir placer por su trabajo y encuentra mucho trabajo en el placer. Entonces, yo creo que realmente cuando nosotros hacemos lo que nos gusta, yo miro a don Telémaco, a don José Adán, y me pregunto dónde encuentran tiempo para venir acá a compartir con todos ustedes, muchachos. Y realmente son personas muy ocupadas. Entonces la conferencia que yo voy a dar hoy se trata fundamentalmente no de lo que ellos están haciendo ahorita, porque ellos están haciendo mucho. Y aquí apenas mencionaron un poco, nosotros somos producto de ese esfuerzo conjunto. Yo creo que la conferencia que hoy voy a dar es hacia ustedes, los jóvenes, todos los que estamos ahí. Yo soy millennial también. Y yo estaba casualmente conversando con mi esposa ahorita y preguntándole dónde está la responsabilidad de nosotros los jóvenes en este proceso. Es decir, los no tan jóvenes están preocupados y tienen que estarlo porque sus jubilaciones van a salir del seguro social en el que vamos a pagar nosotros. Y obviamente que les preocupa. Y a mí desde esa perspectiva pues también me preocupa que ustedes busquen cómo crear empresas y dinamizar la economía, porque si no, cuando me jubile el INSS va a estar quebrado. Y yo necesito mi pensión. Entonces necesito que se preocupen y que se ocupen. Pero entonces, pensando sobre eso, me acordé de una frase de Salvador Allende que decía: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y esa frase no se refiere al momento de la historia, en el momento de la historia que estamos viviendo, no se refiere a lo que nos tocó a nosotros cuando estábamos en la universidad. Yo fui dirigente estudiantil, yo era secretario del CUUM, y mi formación universitaria incluyó todas mis lecciones obligatorias de tirar morteros, poner tranques, quemar buses, levantar adoquines. Y créanme que no me arrepiento absolutamente nada de todo eso que hicimos, porque en su momento era nuestra responsabilidad asumir eso. Y las generaciones antes de nosotros les tocó asumir un país en otro contexto. Y yo los admiro porque les tocó asumir la responsabilidad grande de dar la vida por la libertad de una patria. Sean lo que sean los pensamientos políticos, cada generación tiene una obligación y un reto que asumir. Y la de ustedes hoy es sencilla. La de ustedes hoy es compleja a la vez. Es tan sencilla como tomar una decisión y tan compleja como sacar a Nicaragua de la pobreza. Esa es la responsabilidad de ustedes hoy. Esa es la misión que tenemos que asumir. Así que mi conferencia hoy es invitarlos a que se tomen la vida en serio, porque, muchachos, las principales víctimas de este proceso que don José Adán explicó tan clarito, donde ustedes ya no están compitiendo con su compañero de al lado, están compitiendo con todos los jóvenes del mundo, en un mercado laboral cada vez más estrecho, donde hay menos plazas, donde los salarios cada vez van a ser más competitivos. Las principales víctimas de este proceso, si ustedes no se preocupan y se ocupan, son ustedes mismos. Y lo que les dijo don José Adán es muy cierto. ¿Quiénes de ustedes están pensando hoy seriamente qué van a hacer de su vida? Entonces yo quiero empezar hablando sobre por qué nosotros deberíamos de emprender. Yo creo que el emprendimiento realmente es una respuesta natural del ser humano ante las necesidades. Y creo que en Nicaragua hemos sido emprendedores históricamente. Históricamente, si no fuésemos emprendedores no hubiéramos inventado el vigorón, no hubiéramos inventado nuestra propia versión de comida rápida para llevar como el nacatamal,
No hubiéramos inventado el plato biodegradable, reciclable y que te sirve de cuchara, que es universal como la tortilla. ¿Sí o no? Es plato, es cuchara y es comida. Si los nicaragüenses no fuéramos emprendedores, no tendríamos el país que tenemos. No hubiéramos transformado nuestra historia. Y el punto entonces hoy es entender por qué yo debo emprender. Y tengo esa frase ahí de Julio Cortázar, uno de mis autores favoritos, porque el tema del emprendimiento se los quiero dejar con esto, muchachos. Si ustedes quieren emprender una empresa, háganlo. Pero no se empieza con una empresa, el emprendimiento comienza con el proyecto más grande de sus vidas, ustedes mismos. Empréndanse ustedes mismos. Ahí está el primer paso. ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué tengo yo? ¿Qué herramientas necesito para cambiar mi vida? ¿Quiénes de todos los jóvenes acá quisieran ganar, qué sé yo, 4,000, 5,000 dólares, tener vehículo asignado con combustible, con gastos pagados y que además les paguen por beber? ¿Quiénes de ustedes quisieran un trabajo así? Levanten la mano, ¿a quién les gustaría ese pegue? Genial, ¿verdad? Ok. Pues les voy a aclarar algo, esos trabajitos son escasos. Escasísimos. Yo tengo la dicha de tener uno y no se los voy a dar fácilmente. Así que si lo quieren, se lo tienen que ganar o fabricar ustedes mismos. Y a eso es a lo que voy, a esa preocupación de qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, el emprendimiento comienza por nosotros mismos. Primeros retos que les dejo, si quieren realmente llegar a ganar la plata que ustedes quieran, empiecen por ser puntuales. 1. Olvídense ese concepto mediocre de la hora nica, porque no existe, solo hay un reloj. Y ocupamos ese concepto mediocre para autojustificar nuestra impuntualidad, que no es más que una falta de respeto al tiempo de las demás personas. Entonces entendamos la puntualidad como una forma de respeto. Empiecen ustedes por ser puntuales con ustedes mismos. Empiecen por ser responsables. Empiecen a hacer su tarea, muchachos. Antes de entrar de lleno al tema, les quiero dejar, como toda la teoría la recibieron ahorita, quiero nada más hacer un par de notas sobre eso. La primera es esta. Vimos datos que presentó don José Adán sobre las ventas de Amazon por minuto, 200,000 o 700,000 dólares, 200,000 dólares por minuto. Conocemos toda la historia de Mark Zuckerberg y cómo se volvió millonario con Facebook. Conocemos toda la historia de Steve Jobs y de los fundadores de Google y cómo se volvieron millonarios con eso. No les quiero bajar las llantas, muchachos, pero el mercado nicaragüense es diferente. Tiene sus propias necesidades, limitaciones y oportunidades. Y hay algo que, lo único que se aprenden, que estoy seguro que todos ustedes se lo saben, de la historia de Mark Zuckerberg y Steve Jobs, es que se salieron de la universidad. ¿Sí o no? Eso es lo que todos ustedes conocen. Pues entonces, miren, esta gorra que ando yo aquí, era la que ocupaba cuando ponía los tranques allá en la carretera León. Y cuando me tocó venirme a pie desde León hasta Managua en huelga. Y nunca me la quito. Este tío, el profesor Telémaco, nunca me la quito, ni siquiera en los actos más serios no me quito mi gorra. ¿Saben por qué no me la quito? Porque esta gorra me recuerda que aunque yo ya no esté en la universidad, jamás he dejado de ser un estudiante. Y dejaré de ser un estudiante hasta el día que me muera. Entonces no piensen que la solución a sus problemas es dejar la universidad e irse por una aventura como lo hizo Mark Zuckerberg y Steve Jobs. Créanme que aunque ellos dejaron la universidad, seguramente a donde fueron a estudiar más de lo que estudiaban en la universidad. Así que de algo no se van a salvar. Se van a salvar de los profesores, se van a salvar de los que lo molestan, de los que les hacen bullying, pero de estudiar no se van a salvar. Ya acéptenlo. O sea, ya dejen de ir contra la corriente, muchachos, son estudiantes de 24 horas, listo. Dejen de estarse quebrando la cabeza queriendo no estudiar. Porque a eso venimos precisamente. Vamos a hablar un poco entonces sobre nuestra historia. Ok. ¿Cómo empezamos nosotros, muchachos? ¿Cómo empieza todo emprendimiento? Todo emprendimiento nace primero de una necesidad. Los emprendimientos no nacen de una idea brillante. O sea, raras veces. La mayoría de los emprendimientos nacen de una necesidad. Y son la respuesta precisamente a los problemas familiares. En el caso de nosotros, escucharon qué divertido, yo diseñé la prueba de leptospirosis que utiliza el Ministerio de Salud a nivel nacional y nadie me conoce por eso. Hice una cerveza y todo el mundo es amigo mío. Son cosas que pasan. Pero miren qué interesante.
Yo gané 2 veces el Premio Nacional a la Innovación por 2 dispositivos tecnológicos que venían a resolver un problema de salud en Nicaragua. Uno era resolver el problema del diagnóstico de leptospirosis en las comunidades rurales más pobres de Nicaragua donde no había energía eléctrica. Y el segundo era lograr diagnosticar la resistencia a los medicamentos en los pacientes con VIH para poder alargar su esperanza de vida de 10, 15 años a 30. No les niego que eso es lo más bello que he hecho en mi vida. Quizás el trabajo más lindo que he logrado hacer ha sido eso. Me estaba yendo súper bien. Como les dije, yo no pensaba ser empresario. Estudié microbiología, saqué una especialidad en biología molecular. Si usted me preguntaba a mí qué cosa era un flujo de caja, yo andaba perdido. No entendía absolutamente nada de finanzas. No tenía por qué entenderla. Era un investigador contratado por la Universidad de Boston y el Fondo Mundial. Me pagaban bien, me daban una camioneta asignada y yo hacía lo que a mí me encantaba, investigar. Me fue así de bien hasta que la vida viene, te sacude y te pone los pies en la tierra y te dice, hey, ¿qué te está pasando? De la noche a la mañana me despiden del ministerio, me quedo sin empleo, a mi papá le da un infarto y el hombre queda en cuidados intensivos y la situación se pone color de hormiga, como dicen. Y resulta que aparece una deuda de 60 y pico mil dólares de la casa de mi padre que alguien tenía que asumirla. Y ahí es cuando te tomas la vida en serio. En ese momento, ¿qué haces? Salís corriendo a buscar trabajo. Nunca había vivido lo que era el desempleo hasta esa vez. Y recuerdo que pedí empleo, y lo que dijo José Adán es tan cierto, porque yo hice mi tarea, me gradué con honores, saqué una especialidad, hice mi tarea bien hechita. Pero el mercado laboral nicaragüense, yo no estudié algo que el mercado empresarial nicaragüense necesita. Es decir, ¿cuántas empresas en Nicaragua necesitan un biólogo molecular? ¿Para qué carajo? Tal vez hay 1, 2 centros de mejoramiento genético privados en Nicaragua y eso que ya tienen al que tienen ahí, pues. Entonces me tocó ir a buscar empleo y fui a 4 empresas y pasaba la primera entrevista porque hablaba inglés, pasaba la segunda, pasaba la tercera y a la cuarta, a la tercera, ¿qué decía? Ni lo puede, a la cuarta ni lo puede. Me ponchaban. ¿Saben por qué? Y eso era frustrante. Está sobrecalificado para el cargo. Está sobrecalificado para el cargo. Yo me acuerdo que le decía, mire, a mí no me importan los cartones, si usted quiere agárrelos y bótelos. Págame lo que tenga para pagarme, págame lo de la plaza, porque lo que yo necesito es trabajo. Tengo a mi padre en cuidados intensivos, tengo una deuda que asumir, yo necesito empleo. Y así, con una especialidad y todo lo que hice, terminé trabajando en un call center. Esta es la realidad, no de José Marcel, muchachos. Nosotros somos una familia que no viene... con riqueza ni millones, es decir, nosotros venimos del barrio. Yo estudié en una universidad pública igual que muchos de ustedes y peleaba el 6% porque estudiábamos por eso. ¿Y qué haces entonces? Esa es la historia real que vivimos muchos, que ustedes pueden llegar a vivir. Y no es que esté mal trabajar en un call center, créanme que no lo es. De hecho, gracias a Dios estaba el call center, porque si no, no sé qué habría pasado de mí. Y así fue el tiempo, hasta que un día me acordé que yo era microbiólogo. Y como buen microbiólogo, todos los microbiólogos y todos los químicos sabemos hacer algo con alcohol. Esa es como la primera clase en segundo año, ¿ya? ¿Cómo carajo producís tu propio alcohol? ¿Por qué? Porque estás en la universidad, andas palmado y no tenés reales para andar bebiendo con todo el mundo, pero sos químico. Tenés la respuesta a tu problema en tus manos, entonces emprendés. Y empezás a hacer unos alambiques de quinta, porque gracias a Dios nunca nos intoxicamos. Y no se me olvida nunca para la crisis del metanol, que nosotros habíamos hecho una chicha de Nancite, rarísima. Y aparecimos también intoxicados en el hospital y la gente creía que éramos de los metanoleados y éramos realmente de otra cosa. Y ese mismo día nos tocó de goma a nosotros atender a todos los borrachitos pues en León de la crisis del metanol. En la necesidad entonces dije, bueno, ¿cómo empezamos? Y miren cómo empezamos. Yo empecé con esto que ven acá. Era lo mismo que yo tenía en el cuarto de la universidad, solo que con un poquito más de tecnología, solo que en vez de hacer chicha Nancite hacía cerveza. Y eso empezó hace 4 años en la cocina de mi casa. En 4 años nosotros pasamos de este alambiquito que ven acá
a una planta de producción, a más de 40 colaboradores, a más de 100.000 cervezas mensuales en producción, a más de 200 puntos de venta en todo Nicaragua, desde Corn Island, Ometepe, Estelí, Matagalpa, Jinotega, todo el Pacífico. Pasamos de ser 2 locos a ser 40 locos. Y ahí viene el tema, entonces, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo comenzó todo este rollo? Pues? Miren, la vida les va a presentar diferentes oportunidades y estén ustedes a aprovecharlas. El primer negocio que yo tuve cuando estaba pequeño fue vender discos pirateados, quemados. Yo conseguí un quemador por ahí, era lentísimo, se dilataba 40 minutos en grabar un CD, pero era el único encarazo que tenía. Entonces yo vendí un disco con 13 canciones en 100 Córdoba. Y en el recreo, mis amigos andaban jugando fútbol y yo andaba con una lista de canciones levantando pedidos. Y ese negocio ilegal, porque era piratería, me permitió darme cuenta de cómo los cambios, la modernización, esta evolución, este salto cuántico que estamos viviendo en nuestra historia, te puede hacer ir a la bancarrota en cuestión de segundos, si no estás al día con esas cosas. ¿Qué pasó? Surgieron todos los piratas del Oriental, daban en 20 pesos un disco con 500 canciones. Yo no podía competir con ellos, me quebraron. ¿Sí? Fracasé, pero me quedó esa lección. Recuerdo otro invento que fue en la universidad. ¿Quiénes conocen acá León? León es famoso por 2 cosas. Porque uno se baña con una gota de agua, no porque no hay agua, sino porque hay que economizar, ¿verdad? Y por el calor. Entonces yo tenía en mi cuarto en León una pecerita. Y esto que les quiero poner de ejemplo viene para sus emprendimientos. Yo tenía una pecerita y yo necesitaba un oxigenador. Entonces lo que normalmente un nicaragüense hace es, necesito un oxigenador, voy y pregunto cuánto cuesta un oxigenador, ¿verdad? Y compro el oxigenador. Pero yo no tenía para comprar el oxigenador. Y además de eso tenía otro problema, hacía mucho calor en el cuarto porque le pegaba el sol. Entonces empecé a buscar, en ese entonces yo no teníamos el Google que tenemos ahora, el YouTube que tenemos ahora, a mí me tocaba cargar los libros, a tratar de entender en biología cuál era el concepto del oxigenador. Y uno se termina dando cuenta que un oxigenador de esos de pecerita que uno mira que tira burbuja, realmente lo único que tiene que hacer es mover el agua. Pues no tiene que inyectarle oxígeno, ¿no? Solo mover el agua y el oxígeno se mete. Entonces conseguí una bombita que le había quitado a una maquinita de hielo, la pegué a un cilindro como un espiral, como un plagatox de cobre, y lo puse pegado frente al abanico. Entonces mi bombita me recirculaba el agua de la pecera por el espiralito de cobre y la volvía a tirar a la pecera y los pececitos se oxigenaban. Y al mismo tiempo se enfriaba el cobrecito por el agua de la pecera. Entonces yo encendía mi abanico y tenía aire acondicionado. ¿Y eso cuánto me costó? Leer. ¿Y saben qué fue lo más divertido? Que después los empecé a vender. En el cuarto donde viví en León, todos se morían de calor, les encantó mi invento, entonces yo les vendía 800 Córdoba, tu aire acondicionado con pecera y todo incluido. Pues. Entonces